Muy buenas tardes. Hoy estaremos haciendo un nuevo vídeo acerca de un tema muy interesante que es el principio de Pascal. Es un tema que aprenderemos el concepto principal y de qué se trata. Bueno, aquí tenemos el principio de Pascal establece que una presión ejercida sobre un fluido incompresible y confinado se transmite con la misma intensidad todos los puntos del fluido y de la pared del recipiente que lo contiene. Esto significa que la presión aplicada en un punto se distribuye de manera uniforme en todas las direcciones. Ok, aquí tenemos una breve imagen acerca de la explicación que acabamos de leer. Que tenemos vamos a suponer este compresor que funciona de una manera que si le agregamos agua hacia el lado derecho, la cual la presión aumentará hacia la izquierda. Si le agregamos agua del lado izquierdo, la presión aumentará hacia el lado derecho. Esta es la fórmula general. S1, S2, F1 y F2, la cual a través de esta fórmula uno puede dar cuál es la presión que recibe al nosotros agregar el agua o ejercerle una presión superior a la que tiene. Aquí tenemos en conclusión de lo que se trata es, en pocas palabras, se podría resumir afirmando que toda la presión ejercida hacia un fluido se propagará sobre toda la sustancia de manera uniforme. El principio de Pascal puede comprobarse utilizando una esfera hueca profunda en diferentes lugares y improvisar un émbulo. Aquí tenemos una pequeña imagen acerca de un envase. Aquí tenemos lo que vamos a suponer una piedra, un ladrillo. Automáticamente el envase tiene su nivel de agua sin tener la piedra dentro, pero automáticamente colocamos el objeto. Eso altera la presión, lo cual le da más volumen de la que tenía. Aquí tenemos la imagen. Aquí tenemos el ejemplo que el líquido cuando estaba desalojado estaba normal, pero cuando se desaloja aumenta. Eso se debe a la presión que le ejerce el objeto colocado dentro del recipiente. Ya para concluir, el principio de Pascal a la aplicación de la presa hidráulica, la cual consta de dos cilindros con un émbulo de diámetro diferente que se comunican entre sí por medio de un tubo y contienen un líquido, por ejemplo, aceite. Puede ser aceite, agua, aceite, agua, otro tipo de líquido sólido. También hace el mismo efecto. Aquí tenemos lo que es la fórmula para poder dar a cabo cuál es la presión que lleva, también cuál es el peso del objeto que le estamos agregando, qué cantidad de agua tiene, etcétera. Hasta aquí ha sido mi participación en este vídeo. Mis demás compañeros seguirán con la parte que sigue. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Anderson Argenis y yo le voy a estar hablando sobre algunos ejemplos de donde se aplica el principio de Pascal. El principio de Pascal indica que la presión ejercida por un fluido incomprensible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. O sea que al aplicar una presión en un área pequeña, esta se transmite íntegramente a una área más grande, resultando en una fuerza magnificada. Entre estos ejemplos que vamos a tener, el primero es el gato hidráulico. El gato hidráulico es un dispositivo que permite levantar objetos muy pesados, como automóviles, como podemos ver en la imagen, con una fuerza manual mínima, ya que al bombear la palanca, el operador aplica una fuerza pequeña sobre un pitón pequeño. Esta acción genera una presión que se transmite al cilindro grande donde se encuentra el pistón de elevación.
como el área 2. Como el área 2 es mucho más grande que el área 1, la fuerza resultante es capaz de levantar la carga porque se magnifica proporcionalmente a la diferencia de áreas. Cumpliendo con la fórmula que dice que F2, o sea, fuerza 2, es igual a fuerza 1 multiplicado por el área 2 entre el área 1. El segundo ejemplo que vamos a tener es lo que son los frenos hidráulicos. Los frenos de un coche utilizan el principio de Pascal para garantizar que la fuerza de frenado sea potente y que se distribuya uniformemente en las ruedas. Cuando el conductor pisa el pedal, como vemos aquí en la imagen, esta fuerza actúa sobre el pistón del cilindro maestro, que sería este de acá, que es el área 1, generando una presión en el líquido de frenos. Esa misma presión se transmite por igual a todos los cilindros de ruedas, que suelen tener un área transversal mayor. Aunque la presión es la misma, la fuerza de frenado en las ruedas es amplificada y crucialmente se aplica simultáneamente, con la misma intensidad a todos los puntos, evitando que el vehículo patine o pierda el control. Como podemos ver, al pisar el freno se ejerce una presión que libera el líquido de freno que se va a todas partes por igual, y así evitamos que el vehículo se vaya a voltear o evitamos choques y accidentes. El otro ejemplo que tenemos son los elevadores hidráulicos, que son elevadores utilizados en talleres automotrices o ascensores que levantan cargas pesadas, que también se basan en este principio de Pascal, ya que se acciona un motor, funciona como una bomba que impulsa el aceite hidráulico. Como podemos ver, aquí tenemos el motor que al encender inyecta el aceite hasta estos amortiguadores que van levantando la carga, situado debajo justamente al lado de la plataforma, como podemos ver en la imagen. La presión ejercida sobre el gran pistón lo obliga a subir, levantando la cabina o el vehículo con una fuerza enorme, y el descenso es sumamente controlado, permitiendo que el propio peso que lleve aquí arriba fuerce el fluido de regreso al depósito al abrirse una válvula de liberación. O sea, al presionar para que baje, el propio peso va ejerciendo presión sobre los amortiguadores, el cual va regresando el líquido poco a poco hacia donde se empezó a distribuir primero. Y por último tenemos lo que es una prensa hidráulica, que es la representación más clásica que hay del principio de Pascal, la cual consiste en dos cilindros de diferentes áreas unidos por un conducto, como podemos ver acá. Al aplicar una fuerza pequeña sobre el pistón de entrada, que prácticamente sería como este botón de aquí, la presión se transmite al cilindro de salida con la misma magnitud. Dado que el área de salida es mucho mayor, la fuerza de salida se multiplica drásticamente. O sea, al presionar aquí, va distribuyendo la presión poco a poco hasta aquí, lo que hace que esto empiece a bajar y empiece a hacer presión sobre el objeto que lleve, lo que permite realizar trabajos de compresión, estampado o modelo de materiales duros en la industria. O sea, con esta máquina se pueden poner a prueba qué tanta fricción resisten algunos objetos, y así sucesivamente. Esto fue todo de mi parte, espero le haya gustado. Muy buenas noches, amigos y amigas, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. En el día de hoy estaremos hablando sobre el principio de Pascal y demostrando algunos ejemplos de la vida cotidiana y donde se puede demostrar el principio de Pascal. ¿Qué nos dice el principio de Pascal?
El principio de Pascal nos dice que la presión ejercida en cualquier fluido que se encuentre encerrado e incomprendible se transmite por igual en todas las direcciones. Es decir, la presión en el fluido se mantiene constante. Bien, para demostrar esto necesitaremos un pote con agua y un globo. Bueno, le tapamos el pote. Insertamos el globo en la botella con agua. Bien. Le aplicamos una fuerza. Vemos que cuando le aplicamos una fuerza, el globo se infla. Esto es gracias a que le hacemos la presión en el fluido y se transmite por direcciones iguales. O sea, el globo recibe el gas y se infla. Bien, un ejemplo donde podemos ver esto en la vida cotidiana es cuando vamos manejando un carro. Cuando vamos manejando un carro y queremos frenar, le hacemos una pequeña presión al freno. Cuando le hacemos esta pequeña presión, ella se transmite por los cables y hace que el freno y hace que el auto se detenga. Muchas gracias. Hasta aquí ha sido mi ejemplo y mi parte. Espero que este video les sea de mucha ayuda y le ayude en alguna tarea o en alguna clase. Nos vemos la próxima.